Muy buenos días, hermanos. Los hermanos de la obra de Ocaña les envían un saludo muy fraternal a todos. Por la gracia del Señor, la obra allí en Ocaña sigue creciendo, sigue avanzando, esperando un día poder consolidarse como una iglesia local. Así que les ruegan que los tengan en sus oraciones. Vamos, hermanos, a continuar en esta mañana con nuestro expositivo del Sermón del Monte, y hoy nos corresponde estudiar en Mateo capítulo 6, versículo 11, que es el pasaje que nos va a enseñar la cuarta petición del Padre Nuestro, la cuarta petición del Padre Nuestro. Y para empezar, hermanos, quisiera decir lo siguiente, y es que hay una gran diferencia entre tener recursos y entre ser el dueño de esos recursos. ¿Están de acuerdo conmigo en esa frase? Es muy diferente, ¿no? Que usted tenga cosas a que usted sea el dueño de las cosas que tiene. Y la verdad de la palabra del Señor es que todo lo que nosotros tenemos, solo lo tenemos, pero de ninguna de esas cosas nosotros somos los dueños, porque el dueño de absolutamente todas las cosas que nosotros hemos tenido, tenemos o vamos a tener es nuestro Dios. Y la oración que se nos va a enseñar en el Padre Nuestro, la cuarta, danos el pan de cada día, es una oración que nos recuerda precisamente esta verdad de que nosotros, aunque tengamos muchos recursos, no somos los dueños de esos recursos, sino que es Dios quien nos ha concedido todos esos recursos. Y hoy en día, todo ayuda a que nosotros pensemos que somos los dueños de las cosas que tenemos. Si usted tiene una propiedad, entonces en las escrituras aparece su nombre y usted cree que usted es el dueño de esa propiedad. Si usted tiene un vehículo, como su nombre aparece en ese vehículo, usted piensa que ese vehículo es suyo. O si usted va a comprar el mercado y le dan una factura o un recibo a su nombre, usted piensa que usted es el dueño legítimo de ese mercado. Además, creemos que por trabajar 8 horas diarias, por esforzarnos y ser diligentes, merecemos las cosas que tenemos, que nosotros por nuestra propia capacidad y esfuerzo hemos conseguido lo que tenemos. Y esto a veces hace que con las cosas que tenemos hagamos lo que nos plazca y a veces hasta manejos indebidos de los bienes que tenemos. Pero como digo, hermanos, esta cuarta petición del Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, nos recuerda que nosotros no somos los dueños de absolutamente nada de lo que tenemos. Tenemos las cosas que Dios nos ha dado, pero no somos los dueños. El dueño es nuestro Dios. Y por eso, hermanos, en esta ocasión quisiera que analizáramos por lo menos 3 verdades importantes o fundamentales acerca de Dios y acerca del pan que Él nos da. 3 verdades fundamentales acerca de Dios y acerca del pan que Él nos da. Y en primer lugar, hermanos, quisiera que consideráramos, basados en este versículo de Mateo 6:11, que Dios es nuestro sustentador definitivo. Es decir, que cuando nosotros entendemos y practicamos esta cuarta petición, danos hoy el pan de cada día, lo que estamos haciendo o lo que estamos aprendiendo es que Dios es nuestro sustentador definitivo. Y quiero que veamos un poco, hermanos,
de lo que ocurría en el contexto del tiempo de Jesús cuando Él hace esta afirmación de danos hoy el pan de cada día. El Señor Jesucristo le está hablando a una comunidad, a un grupo de personas que acostumbran a obtener sus riquezas o su salario un día a la vez, lo que se conoce como el jornal. Ellos, los trabajadores del primer siglo, por lo general ganaban un denario al día, que era el sueldo de un trabajador común y corriente. Y ese denario, ellos tenían que hacerlo alcanzar para la comida, para el aceite de las lámparas y para alguna u otra necesidad que ellos tuvieran. Como el trabajo de ellos era un día a la vez y se basaba en lo que ellos podían obtener al día, era algo muy diciente que el Señor les dijera: ustedes deben orar, danos hoy el pan de cada día. Es decir, ustedes deben aprender a depender y a reconocer que Dios es el sustentador principal de ustedes. Pero entonces, hermanos, a la luz de esto y ese contexto histórico, significa que hoy no es válido orar que Dios nos dé el pan de cada día, ya que muchos de nosotros no obtenemos nuestro salario de lo que trabajemos del mismo día, sino que se nos da un pago quincenal o se nos da un pago mensual. Es decir, que un cristiano contemporáneo que tiene un salario fijo, que tiene ahorros, que tiene negocios y que tiene estabilidad económica, ya no necesita hacer esta oración. ¿Será que esta petición tiene la misma urgencia para los cristianos de hoy que tenía para los cristianos del primer siglo? Pareciera que las condiciones económicas de hoy en día son tan buenas en comparación con el primer siglo que ya no es necesario orar al Señor: danos hoy el pan de cada día, porque prácticamente ya tenemos asegurado el pan de hoy. Así que es realmente relevante que hoy en día hagamos a diario esta oración. La respuesta, hermanos, es que absolutamente sí. Hoy en día sigue siendo totalmente necesario que nosotros a diario hagamos la oración: danos hoy el pan de cada día. Y esto a pesar de que las condiciones en el siglo XXI han mejorado o han cambiado mucho. ¿Y por qué? Porque es necesario que hoy en día sigamos orando a Dios: danos hoy el pan de cada día, porque a través de esta oración, hermanos, estamos haciendo el reconocimiento de que Dios es el sustentador definitivo de nuestras vidas, que todo lo que tenemos, aún un salario cada 15 días, cada mes, o una renta o un negocio, aún esas cosas las provee Dios de una manera definitiva y de una manera principal. Dios sigue siendo hoy en día el sustentador de nuestro pan diario según las realidades económicas que cada uno de nosotros tiene. Así que no hacer esta oración cada día es negar que Dios sea el sustentador principal de nuestras vidas. Así que, hermanos, no importa la condición socioeconómica en la que usted y yo nos encontremos, no importa si usted ya tiene el almuerzo listo para hoy o la cena, o incluso ya tiene su refrigerador lleno de carnes y pollos y pescados para esta semana, o no importa si usted tiene en su billetera los billetes suficientes para poder comprar lo que esta semana necesita. Hay que hacer, hermanos, esta oración, porque esta oración reconoce que cualquier tipo de economía que nosotros tengamos es por causa de Dios. Así que esta petición sigue siendo tan relevante y tan necesaria para nuestro tiempo
como lo fue en el tiempo del primer siglo. La Escritura dice que Dios es el que da alimento a todo ser viviente. Así que todo lo que usted tiene y posee es parte de la buena provisión de Dios. Ahora, en nuestro pasaje, en Mateo capítulo 6, ubiquémonos allí, por favor. El Señor Jesucristo dice, el pan nuestro, que así debemos orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y lo primero que debemos hacer al seguir considerando que Dios es nuestro sustentador definitivo, es entender lo que significa allí la palabra pan. ¿Qué es lo que Cristo quiso transmitir al decirnos la palabra pan? Algunas personas, cuando leen la palabra pan, se imaginan que deben pedir solamente que Dios les dé un pan literal, ¿no? O que Dios les dé solamente el pan del desayuno, y si Dios lo hace, pues ya es suficiente. Pero la palabra pan, hermanos, es un recurso que el Señor Jesucristo utiliza para referirse a todo el sustento que un ser humano necesita. O sea que la palabra pan no es un pan literal o un pedazo de pan, sino que pan es una palabra que quiere decirnos todo aquello que nosotros necesitamos para vivir. ¿Qué es todo aquello que necesitamos para vivir? Toda la comida que en un día nos comemos, toda la ropa que en un día usamos, la vivienda que el Señor nos ha concedido tener para vivir, sea en arriendo o no, los vehículos que tenemos, todos los billetes y monedas que usted tiene, tanto en su billetera como los que tiene guardados en la cuenta. Todo eso, hermanos, se puede agrupar en la categoría de la palabra pan. Todo eso es el pan por el cual nosotros debemos pedir en la cuarta petición. Así que todas las cosas que son necesarias para esta vida, incluso algunos comentaristas bíblicos han dicho que también ahí se incluye, por supuesto, la salud que tenemos, también el estado político en el que nos encontremos y aún también incluye el clima del país donde nosotros vivimos, cosas que en varias medidas son necesarias para nuestro sustento humano. Así que cuando hablamos del pan, estamos hablando de absolutamente todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Y habiendo entonces hecho esta importante aclaración, lo que Cristo nos enseña es que día a día nosotros debemos reconocer que Dios es el sustentador definitivo de todas las cosas que tenemos y que no hacerlo es un gran pecado y es una gran afrenta contra lo que Dios hace y nos da materialmente hablando día a día. Esto nos hace recordar algo y es los eventos ocurridos en el desierto por el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando Israel estuvo 40 años en el desierto peregrinando? Dios no solamente les proveyó el maná, que era el pan del cielo que venía de parte de él, sino que Dios también les proveyó el agua. Dios también les proveyó un calzado que soportó durante todo ese tiempo. El Señor les proveyó la sombra, el Señor les proveyó el calor, el Señor les proveyó todas las cosas necesarias para su sustento. Y algo que tenía que quedar claro para el israelita en ese tiempo es que todas esas cosas materiales que ellos tuvieron en el desierto se las proveyó Dios mismo. O sea, cuando ellos veían que el maná caía del cielo, ellos debían atribuir que el sustento se los estaba dando directamente Dios. Pero lo que llama la atención
es que cuando pasó el tiempo y el Señor Jesucristo llegó, muchos israelitas pensaban que el pan del cielo lo había mandado Moisés. Miren un momento Juan capítulo 6, versículo 32. Cuando Cristo ha hecho la multiplicación de los panes y de los peces, las personas lo siguen para que Él siga obrando este tipo de milagros, pero al confrontarlos, Cristo les va a decir lo siguiente, algo que ellos pensaban equivocadamente. Juan 6:32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. La primera frase, no os dio Moisés el pan del cielo. Es decir, que parece ser que algunos judíos creían y atribuían el maná al poder de ¿quién? De Moisés allí en el desierto, al instrumento que usó Dios, a la causa secundaria, pero no atribuían el sustento en el desierto a Dios mismo. Y Cristo aquí quiere enseñarles que no es Moisés, sino que es Dios quien había hecho llover este pan del cielo y que en ese tiempo había llegado un verdadero pan venido del cielo, que es Cristo, para indicar que la salvación no es algo que un hombre pueda dar, sino que la salvación es algo que ha venido del cielo mismo. Así que en la Biblia, hermanos, y en este ejemplo que estamos viendo, se debe reconocer que Dios es el sustentador principal, definitivo. ¿Y cómo hacemos nosotros en la práctica para reconocer que Dios es nuestro sustentador definitivo? Lo que tenemos que hacer es practicar esta cuarta petición, practicando todos los días el danos hoy el pan de cada día. ¿Qué estamos haciendo? Reconociendo que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Es un reconocimiento de que Él es nuestro sustentador definitivo. No se deje engañar. No piense que porque usted trabaja incluso más de 8 horas, que porque usted es un buen negociante o habilidoso comerciante, usted es su propio sustentador. No crea eso. El sustentador definitivo de nuestras vidas es nuestro Dios, porque Él es el que da las habilidades, los recursos y todas las cosas para nuestro sustento. Así que debemos hacer la petición número 4. ¿Cuántas veces al mes? Todos los días de un mes, todos los días de una quincena debemos hacer la petición, porque el versículo dice, danos hoy, ¿no?, el pan de cada día, o el pan nuestro, dánoslo hoy. O sea que esa petición, ¿cada cuánto se hace? A diario, de manera que la pregunta que podemos formularnos, hermanos, es, ¿estamos orando todos los días para que Dios nos dé el pan? O, como ya tenemos salario, ahorros y dinero en el bolsillo, ya no oramos por esto. No, debemos cada día en nuestra oración privada o familiar incluir una parte en la que roguemos a Dios que nos dé el pan de cada día, porque esto es una forma de reconocer que Él es el sustentador definitivo de nuestra vida. Pero no hacerlo, no orar esta petición a diario, es más bien mostrar autoconfianza, independencia y atribuirnos algo que nosotros no podemos hacer, y es sustentarnos a nosotros mismos. Así que, hermanos, vuelvo a preguntar, ¿estamos orando todos los días para que el Señor nos dé el pan, o asumimos que porque tenemos salario, ahorros y dinero, entonces ya lo vamos a tener y no hace falta orar por eso? Debemos orar cada día por esta cuarta
petición. Pero hay una segunda verdad. Esta es la primera. Dios es nuestro sustentador definitivo. La segunda, hermanos, es que esta petición de Mateo capítulo 6 nos enseña que Dios es nuestro sustentador bondadoso. Eso es lo segundo. Lo primero, sustentador definitivo y principal. Pero lo segundo es que Dios es nuestro sustentador bondadoso. Una pregunta, hermanos. ¿Está Dios obligado a darnos el pan que le pedimos en oración? ¿Está Dios en el deber de darnos a nosotros todas las cosas necesarias para vivir? ¿Está Dios obligado a darnos el sustento diario? Y la respuesta es: no está obligado, nunca lo ha estado, nunca lo va a estar. ¿Por qué Dios no está obligado a darnos el sustento, a darnos el pan de cada día? Por una razón que aparece en toda la Escritura, y es que en Adán, por causa del pecado, perdimos los derechos sobre el pan. Por causa del pecado, en Adán, todos nosotros perdimos los derechos del pan. No solamente, hermanos, el pecado hizo que perdiéramos los derechos de entrar al cielo. No solamente el pecado hizo que perdiéramos los derechos de tener una relación con Dios, sino que el pecado hizo que perdiéramos los derechos a toda cosa buena que este mundo nos pudiera ofrecer. Este mundo lo creó Dios. Este mundo le pertenece a Dios. Es su tierra, es su clima, es su recurso, y Él no está en la obligación a dárselo o de dárselo a alguien que se ha rebelado contra Él, a alguien que ha pecado contra Él, a alguien que está en rebelión contra Él. De manera que ninguno de nosotros aquí presentes tenemos el derecho ni merecemos el pan que nos hemos comido hasta el día de hoy. Tal vez usted tenga 60 años, 50, 70 o 10, 20. Todo el pan, es decir, desayuno, almuerzo, cena, y lo más que usted se ha comido en todos los años de su vida, nunca jamás usted los ha merecido. Nunca. Ni un solo gramo de harina, ni una sola gota de agua de la que usted se ha comido y se ha bebido, usted la ha merecido. ¿Por qué? Porque por causa del pecado hemos perdido los derechos a la participación de los recursos de este mundo. Por lo tanto, Dios no está en la obligación de darnos el pan. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios nos da el pan. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no merezcamos el pan, porque aunque nosotros hemos pecado contra Dios y hemos perdido el derecho del pan, ¿por qué Dios nos da el pan todos estos años? O piense por un momento, ¿cuántas semanas de su vida, cuántos días de su vida usted no comió? Puede que haya alguno aquí que diga, bueno, yo tuve una temporada muy difícil en la que tal vez no comí, pero luego pudo comer y por eso está aquí vivo y respirando, porque ha comido. Es decir que Dios, aunque Él sabe que usted y yo no merecemos el pan que nos hemos comido, Él nos lo ha dado libremente. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué Dios nos da pan cada día? ¿Por qué cada día podemos ir a disfrutar de alimentos, de ropa, de un hogar, de un clima adecuado para vivir? Porque Dios es bondadoso. No hay otra respuesta más. Dios es bondadoso. Es la bondad de Dios que ve la miseria humana, es la misericordia de Dios que ve la condición humana, la que hace que Él nos conceda este pan en abundancia. Por esa razón, hermanos, leemos en la Escritura pasajes como estos. Mateo 5:45, vamos allí.
Mateo 5:45. Ya lo estudiamos en ocasiones anteriores. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y noten esta parte, que hace salir su sol sobre quienes, sobre malos, esos somos nosotros y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos, esos somos nosotros. El Señor, por pura misericordia y bondad, hace salir el sol y hace llover para que pueda haber comida y sustento en este mundo. Y lo hace a pesar de que somos malos y a pesar de que somos injustos. Así que, hermanos, es un gran pecado el que usted comete cuando no da gracias sinceras por los alimentos. Tal vez hayan personas aquí que nunca en su vida han dado con sinceridad gracias a Dios por el plato que están a punto de comerse. Y yo soy culpable también de ese pecado de que hacerlo, ¿no? Tan seguido, 3 veces al día, lo hace a uno volverse algo ritualista, ¿no? Y decir una oración que ya uno se sabe más o menos y la pronuncia. Pero Dios, hermanos, no se cansa de proveer el plato que usted se come, aunque nosotros sí nos cansamos de ser sinceramente agradecidos con lo que Dios nos da. Por lo tanto, es un gran pecado, hermanos, que nosotros en la oración creamos que merecemos ese plato, que creamos que nos hemos esforzado y que merecemos que se nos sirva esa comida. Eso es un gran pecado, hermanos. Ninguno de nosotros hasta la fecha merece la comida que se come, el almuerzo que nos vamos a comer hoy, Dios mediante, el desayuno que nos comimos, es inmerecido. Y si usted no agradeció por eso, usted es un gran ingrato hacia la bondad del Señor. El apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Todo, dice el apóstol Pablo, lo hemos recibido, todo. ¿Y por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido, como si lo hubiéramos obtenido por nuestra propia capacidad? Todo ha sido dado por Dios y por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer es dar gracias sinceras a Dios. Cada alimento deberíamos decir: Señor, no lo merecemos porque nos hemos rebelado contra ti, pero por tu bondad lo has provisto y lo disfrutamos con agradecimiento. Dice un autor que un animal, por lo general, nunca le muerde la mano al que le da de comer. Muy raro, puede pasar, pero un animal nunca le muerde la mano al que le da de comer. Pero el ser humano sí le muerde la mano a Dios. Dios le está dando de comer al ser humano y el ser humano le sigue mordiendo la mano a Dios. El ser humano sigue pecando contra Dios. El ser humano sigue odiando a Dios, sabiendo que lo que el ser humano es y tiene es porque Dios se lo ha dado y concedido. Qué terrible es el ser humano con Dios. Así que, hermanos, reconozcamos diariamente con esta oración que Dios es el sustentador bondadoso y no seamos ingratos y desleales con Él. Pero a veces, hermanos, como lo decía hace un momento, atribuimos lo que tenemos a las causas secundarias. Atribuimos lo que tenemos a las circunstancias y no a Dios. Entonces decimos, fue por nuestro trabajo, decimos, fue por nuestra habilidad, decimos, fue porque yo soy muy hábil para hacer este u otro negocio,
o fue porque yo me esfuerzo diligentemente en el trabajo que obtuve estas cosas y por eso las merezco. Pero la Biblia otra vez nos dice en el Salmo 136, 25, que Él da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. Todo lo que tenemos es una demostración bondadosa de Dios, tanto con el incrédulo que lo odia, para con el creyente que ahora ama a Cristo. Aún el hombre más rico, piensen ustedes en el hombre más rico, aún este tiene lo que tiene porque Dios se lo ha dado. Primera Timoteo 6, 17, vamos allí juntos y lo leemos. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice la escritura así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, y subrayen esa frase que viene ahí, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aún a los ricos, sean estos ricos buenos o no, dice la escritura, Él es el que da, Dios da todas las cosas. Esto es muy importante entonces entenderlo. Pero hay otro pasaje que nos ayuda también, que está en Deuteronomio capítulo 8. Vamos allí también, hermanos. Deuteronomio capítulo 8 es un pasaje donde Dios, por medio del profeta Moisés, confronta y advierte sobre esa actitud pecaminosa de atribuirle nuestro sustento a las causas secundarias o a nuestra propia fuerza y labor. Vamos a ubicarnos allí en Deuteronomio capítulo 8, desde los versículos del 11 al 18. Pero voy a leer, hermanos, una versión resumida, pero lo que voy a leer está allí en esos pasajes para que el tiempo no nos vaya a apresurar. Miren las partes centrales de lo que quiero ver de Deuteronomio 8, del 11 al 18. Dice este pasaje: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Luego dice: no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Luego dice más adelante, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y luego dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas. Ese es el gran problema, hermanos, de nuestro corazón, y es que al tener el salario fijo, al tener los ahorros en el banco y la billetera llena de dinero, nos olvidamos de que Dios es el sustentador definitivo y el sustentador bondadoso, y que incluso, como el pasaje lo dice, Él es el que le da al ser humano el poder para hacer la riqueza. Es decir, que ese trabajo en el que usted trabaja, esas capacidades que usted ha desarrollado para hacer ese trabajo que usted hace, se lo dio Dios mismo. Dios mismo se lo dio, sin usted merecerlo, para que usted pudiera efectuar una labor en este mundo y poder obtener los recursos que necesita para vivir. Así que no hay lugar para la jactancia, ni para la soberbia, ni para el orgullo, porque todo lo que tenemos lo ha provisto Dios por su pura gracia. Pero hay momentos, hermanos, en los que Dios trae su juicio al mundo. Dios trae continuamente su juicio al mundo para recordarnos que Él es el sustentador y que cuando Él quiere,
Él puede cortar los recursos que nos están llegando. O incluso a veces Dios nos entrega a un juicio más terrible, que es el que muchas veces se ve en los profetas menores, cuando Dios les daba a ellos mucho pan y ellos comían, pero no se saciaban. Cuando había mucho trigo y había mucha comida y se lo comían, pero no se sentían satisfechos. Miqueas 6:14 dice, comerás y no te saciarás. Y Oseas 4:10 dice, comerán, pero no se saciarán porque dejaron de servir a Jehová. Hay momentos, hermanos, en los que Dios puede traer este terrible juicio sobre usted. Usted puede tener mucho dinero, buenos negocios, buenos trabajos, pero nada de lo que usted hace le satisface. Usted puede comer las mejores comidas y no va a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque usted está bajo el juicio del Señor. Porque usted no ha reconocido que el sustento proviene del Señor. O porque sencillamente usted no está viviendo la vida que Cristo quiere que usted viva. Así que, si quiere, haga la prueba. Si quiere, haga la prueba. Viva sin Cristo. Viva sin Cristo. Y haga negocios. Vuélvase rico. Y va a ver y se va a dar cuenta cómo todo eso es vanidad. Y cómo usted nunca, hasta el día de su muerte, va a ser saciado, aunque tenga muchos recursos. Porque esto es un juicio de Dios. Así que, hermanos, si usted quiere evitar estos juicios, y si usted quiere tener satisfacción en lo poco que tiene o en lo mucho que tiene, entonces practique esta oración a diario. Señor, danos hoy el pan de cada día. Tú eres el sustentador definitivo. Tú eres el sustentador bondadoso. Así que, Señor, te reconocemos en esta oración. Pero quiero decir algo también aquí a los que quizá en esta mañana no han creído en Cristo aún. Quiero decirles que ustedes puede que posean muchas cosas. Puede que hayan trabajado y que hayan trabajado bien en lo que es legítimo y tengan ya la vida asegurada para el resto de sus años en esta tierra. Lo que quiero decirles es que esas cosas nunca las van a poder disfrutar de verdad fuera de Cristo. Estas cosas no les van a satisfacer de verdad, porque la vida, dice el mismo Cristo, no consiste en los bienes que nosotros tenemos. Así que no se engañe, no crea que usted tiene la vida asegurada porque ya tiene para vivir 10 o 20 años. No crea que porque usted ya empezó a recibir la pensión, ya tiene asegurada el resto de su vida aquí, si no ha creído en el Señor Jesucristo. Porque lo que le satisface al corazón humano verdaderamente es el Señor Jesucristo y la vida eterna que Él ofrece. Si usted no tiene a Cristo, si no ha creído en Él, nada de las cosas que usted obtenga, ninguno de los lugares a donde usted viaje, la cantidad de dinero que usted pueda acumular, nada de eso le va a satisfacer, porque la vida no puede ser satisfecha en las cosas de esta vida, sino que nuestra vida ha sido creada para ser satisfecha solamente en Cristo. Y ya otras veces ha sido mencionado esto, pero usted haga el ejercicio desde muy niño. A uno le compran un carrito para que juegue, en el caso de los hombres, un carrito para que juegue. Y ese primer día uno, ¿cómo está? Creyendo que tiene la mayor felicidad, ¿no?, de la vida. Pero en 4 o 5 días, ese carrito ya está por allá arrumado y uno quiere otro carro más grande o a control de remoto u otra cosa, porque las cosas de esta vida no satisfacen. Luego uno crece, va a pasar exactamente lo mismo. Que quiero ser profesional, que quiero ser el gerente de yo no sé qué, que quiero llegar a hacer tal cosa, que quiero viajar a tal lado. Hermanos, se los digo con la palabra de Dios, esas cosas nunca
les van a satisfacer jamás. No se engañe, no crea que usted va a alcanzar la felicidad a través de esas cosas. Esas cosas son buenas para disfrutarlas, como dice 1 Timoteo, pero esas cosas no otorgan el verdadero sentido a la vida. Cristo es el que otorga el verdadero sentido a la vida. Así que si alguno está sin Cristo, hoy nos duele esa situación en usted, porque usted no está disfrutando de nada, no está teniendo vida. Pero en Cristo, si usted viene hoy a Él y confía en Él, va a obtener la verdadera vida. Pero también quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 30, donde hay un pasaje allí de referencia que nos ayuda en cuanto a otro punto importante para mencionar. Y antes de leerlo, a veces cuando oramos, no oramos por el pan de cada día, sino oramos por el placer de cada día. Nuestra oración no es por el sustento necesario, sino que nuestra oración es por el placer carnal de cada día. Hay un pasaje que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y creo que eso lo entendió muy bien el sabio Agur, quien es el que escribe este Proverbio 30, versículo 8 y 9. Dice la escritura así: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Dice él, no me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí tenemos un hombre, hermanos, que conoce cómo es su corazón. Tenemos un hombre que sabe que tener muchos placeres y riquezas podrían ocasionar un daño espiritual en él. Él sabe que pidiéndole al Señor placeres y riquezas podría terminar saciándose de tal manera que él piense que ya no necesita al Señor y luego termina negándolo. Es decir, hace de sus riquezas su propio Dios y se olvida del Señor. Pero siendo pobre, también ve un peligro en el corazón, y es que él cometa el pecado de hurtar, de pecar de esa otra forma. Por eso Jesús dijo, el pan, no el placer, sino el pan nuestro, dánoslo hoy. Nosotros, hermanos, debemos aprender a pedirle al Señor lo que necesitamos solamente. No le pida más al Señor, porque lo más probable es que su corazón y el mío, que son codiciosos, están pidiendo algo carnal, y nosotros, hermanos, no sabemos el daño que podemos estar haciéndonos si pedimos algo que es inadecuado. Muchos de nosotros aquí tenemos el estrato que tenemos los recursos que tenemos, porque no podríamos manejar más. Si usted tuviera un peso más en el bolsillo, si lo tuviera, usted deja de ser miembro de esta iglesia, deja de llamarse cristiano. Usted se va y no vuelve. Ese es el peligro que la Escritura advierte. Dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Tratar de hacerse rico es una de las empresas o proyectos más torpes e insensatos que la Escritura presenta. Hay muchos peligros, así que no hagan de eso el objetivo de la vida. No hay que hacerse rico, hay que pedirle a Dios que nos dé el pan necesario, nada más. Dice 1 Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que, hermanos, Dios es el sustentador bondadoso. Dios es el sustentador
misericordioso. Debemos reconocerlo entonces en nuestra oración. Pero quiero preguntarles, antes de pasar a una tercera idea, ¿usted, hermano, reconoce de verdad que no merece nada de lo que tiene? ¿O todavía hay en su corazón algo que le diga, no, esto sí me lo gané yo, esto sí lo conseguí yo? ¿O realmente me estoy haciendo entender con lo que la Biblia dice de que no merecemos absolutamente nada de lo que tenemos y de que todo lo que tenemos nos ha llegado por la bondad y por la misericordia de Dios? Y me he hecho entender, hermanos, que nuestras oraciones deben ser por pan y no por placeres, no por la codicia, la carnalidad, ni los deleites temporales. Que cada uno responda a estas preguntas delante del Señor. Pero esto nos lleva a un tercer y último asunto que quisiera tratar. Volvamos allí a Mateo capítulo 6. Y es que cuando Cristo nos enseña a decir allí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hay algo implicado allí. ¿Y qué es lo que está implicado allí? Que Dios es nuestro amo y nosotros simples mayordomos. ¿Por qué? Porque el pan nos es dado, pero no nos pertenece propiamente. Entonces, Dios es el amo y nosotros solamente somos mayordomos o administradores del pan que Dios nos da. Eso quiere decir, hermanos, que como tenemos algo que no nos pertenece, debemos ser buenos administradores de aquello que tenemos, pero que no nos pertenece. Como dije al principio, tenemos recursos, pero no somos dueños de esos recursos. Dios, hermanos, les pedirá cuentas a ustedes y a mí por cada peso de Él, porque son de Él, no son suyos, de usted cómo los administró, de cómo los invirtió. ¿Los utilizó para sus deleites? ¿Los usó para el reino del Señor? ¿Qué está haciendo usted con el dinero de Dios en este mundo? ¿Lo está malgastando? ¿Lo está usando exageradamente? ¿Cómo está usando usted el dinero que le pertenece al Señor? Somos administradores y lo primero que hace un buen administrador del pan que Dios le ha dado es compartir el pan. Un buen administrador piadoso, lo primero que hace con el pan que Dios le ha dado es compartir el pan. Noten que el versículo dice, el pan nuestro. No dice el pan mío, dámelo hoy, sino el pan nuestro, porque el que ora está consciente que es el pan de él y de todos los que también están en necesidad. Cuando se hace esta oración, se debe tener en cuenta a toda la familia extendida, pero también a la familia espiritual. Se debe orar por toda la familia, pero también, hermanos, recuerden lo que ya hemos dicho, que una oración es un compromiso implícito. De manera que si usted ora por el pan de otros, ¿a qué se está comprometiendo usted? Por lo menos a compartir el pan que el Señor le está dando. Así que la pregunta es, ¿comparte el pan que el Señor le está dando a usted? El Señor Jesucristo dijo que el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Así que no solamente debemos pedir por nuestro pan, sino por el pan de otros. Y no solamente estar preocupados si nosotros tenemos nuestro pan, sino si otros necesitan que también le demos algo para su sustento, en primer lugar. Pero en segundo lugar, que pidamos por el pan no significa que no debamos trabajar por el pan. Debemos tener un equilibrio sabio entre reconocer que Dios
es el sustentador del pan que tenemos, y al mismo tiempo reconocer que Dios ha establecido que el pan se obtenga a través del trabajo esforzado y diligente. Pero pensemos en los dos extremos. Pensemos en la persona que solamente ora por el pan, pero no trabaja. Él ora por el pan esperando que le llegue del cielo, pero no trabaja. ¿Cómo llamaríamos a esta persona? Lo llamaríamos un ocioso. Un ocioso es aquel que ora por el pan, pero no está dispuesto a trabajar por el pan, pues el trabajo es el medio que Dios ha establecido para ganar el pan. Pero, ¿qué pensaríamos de alguien que trabaja por el pan, pero que no ora por el pan? Pensaríamos que ese es un soberbio, autosuficiente e ingrato, que no reconoce que es Dios su sustentador principal. Ambos extremos, el que ora y no trabaja, y el que trabaja y no ora, son pecaminosos en la Escritura. La Biblia enseña que debemos orar, pero que también debemos trabajar por el pan. Así que no solamente compartir el pan, no solamente trabajar por el pan, sino también, hermanos, debemos usar bien el pan que Dios nos da. No debemos ser exagerados en el comer, no debemos ser tampoco austeros en el comer, sino que debemos hacer un uso lícito del sustento que el Señor nos da. Debemos evitar idolatrar el pan como si eso fuera lo más importante de nuestra vida, porque cuando le damos al pan la prioridad, empezamos a cuidar el cuerpo, pero a descuidar el alma. Dice un autor que esto equivale, como en una casa, a alimentar al esclavo y matar de hambre a la esposa. Cuando se le da la prioridad al cuerpo, con la comida y con el sustento, se descuida el alma o el espíritu. De manera que el buen administrador, el piadoso administrador, entiende que las cosas materiales no son el fin, sino que son el medio para servir a Dios. Es decir, el pan que Dios nos da no es el fin en sí mismo. El pan que Dios nos da es para que podamos tener fuerza de servir al Señor, de adorar al Señor, de hablar de Él. Así que debemos orar: Señor, dame el pan de cada día para que pueda servirte, para que pueda hacer lo que me has mandado, para que pueda compartir con el que padece necesidad. Y entonces esas son algunas características del buen administrador del pan que Dios nos da. Pero quiero ir terminando con lo siguiente, hermanos. Hemos visto en la enseñanza de hoy por lo menos 3 verdades acerca de Dios y acerca del pan. Primero, con esta cuarta petición, el pan nuestro de cada día, aprendemos que Dios es nuestro sustentador definitivo. Segundo, aprendemos que no merecemos el pan y que por lo tanto Dios es el sustentador bondadoso. Y tercero, que como Dios nos da el pan, entonces el pan no es de nosotros, Dios es el amo y nosotros debemos ser buenos administradores del pan que tenemos, compartiéndolo, trabajando y usándolo adecuadamente. Con todo esto, hermanos, quisiera concluir diciendo lo siguiente: que el gran problema de la humanidad es pensar que solo de pan vive el hombre, ¿no? Por eso Cristo y la Escritura dicen eso. Las personas hoy creen que solamente de pan vive el hombre, que la vida consiste en los bienes que tenemos. Pero por eso la Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, es de lo que el hombre vivirá. Y yo les hago una pregunta, hermanos: ¿qué es lo que ha salido de la boca de Jehová? Lo que ha salido de la boca de Jehová, que da vida al hombre, es el verbo, es el logos,
es el Hijo de Dios. Él es la palabra que ha salido de la boca de Dios, que se ha hecho hombre, que ha vivido una vida perfecta y que ha muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que ahora está otorgando verdadera vida a aquel que coma de él. Así que Cristo es el verdadero pan que ustedes y yo necesitamos. Cristo es el verdadero maná caído del cielo. Cristo es el verdadero sustento de la raza humana. Si alguien solo ha comido pan material en esta vida, pero nunca le ha dado una probada a Cristo, está muerto. No tiene vida eterna, no tiene verdadera vida, porque la verdadera vida solamente la consigue usted creyendo en el Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el pan ¿de qué? De vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Los que en esta mañana no han venido a Cristo están en hambre espiritual, que significa muerte espiritual, separación de Dios, juicio de Dios. Pero si comen de Cristo, que es una metáfora de creer en Él, dice el versículo, nunca tendrá hambre. Habrá usted comido de la verdadera comida. Así que, hermanos y amigos, Cristo es el verdadero pan que se nos promete para tener verdadera vida espiritual. Espero que los aquí presentes hayamos ya probado de este pan y que aprendamos a orar cada día. Danos hoy el pan de cada día. Vamos a orar al Señor. Pongámonos de pie, hermanos, y oramos. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te estamos muy agradecidos porque tú eres el sustentador de nuestras vidas. Tú eres el que determina si comeremos o no comeremos. Todo lo que tenemos es tu provisión y reconocemos también que es por tu bondad y por tu misericordia, pues al haber pecado contra ti, Señor, no merecemos nada, pero cuán generoso eres, cuán bueno, Señor, que nos das, aún más allá de lo que necesitamos. Pero pedimos que quieras guardar nuestro corazón de las riquezas que nos pueden hacer apartar de ti, que nos guardes, Dios, de la codicia, de los placeres carnales. Te pedimos, oh Señor, que podamos reconocer que tú eres quien da el pan de cada día. Pero también hacemos una oración por aquellos que quizá hoy no han creído en ti aún, que no han confiado en tu Hijo y no han comido del pan de vida, que lo puedan hacer, Padre, que tu palabra y tu Espíritu les concedan estas cosas. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.